Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un segmento más de Veneno Sports con su amigo el Alacrán Avitia desde la silla más venenosa de la información deportiva. Señoras y señores, el día de hoy, como ya vieron ustedes en el título de este video, vamos a levantar ámpula. El día de hoy vamos a meter el dedo en la llaga. El día de hoy vamos a inyectar veneno y vamos a hablar de un tema trascendental, de un tema doloroso para muchos, de un tema de verdad de crítica y análisis deportivo que merece muchísimo nuestra atención para saber sobre qué está basada nuestra Liga MX, para saber sobre qué decisiones se están tomando en nuestro fútbol y de cómo afecta a algunos jugadores. Pareciera por algún momento el no encontrarse en el equipo correcto, el no portar cierta playera o el no tener el respaldo de ciertas televisoras para poder posicionarse como verdaderas estrellas o no poder posicionarse como verdaderos elementos importantes tanto dentro de nuestra liga como por supuesto posicionarse como jugadores importantes dentro de nuestra selección mexicana. Señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar del caso de la Hormiga González y el universo paralelo polémico. ¿De qué pasaría si la Hormiga González fuera en este momento jugador de las Águilas del América, basado en los mismos resultados, basado en los mismos goles y en la misma influencia que está teniendo en este momento con la playera del Guadalajara? Estaríamos hablando, señoras y señores, ustedes y yo, de un tema totalmente diferente, de un tema totalmente distinto. Y por eso es importante que quiero leer aquí abajo en la caja de comentarios su opinión al respecto. ¿Creen ustedes y confirman ustedes conmigo que esto es una injusticia futbolística lo que está sucediendo? Un jugador mexicano que viene de fuerzas básicas, un jugador mexicano que se ha abierto camino, un jugador mexicano que, como les decía, no ha necesitado de la influencia del marketing o las televisoras para posicionarse y demostrar que tiene talento, un jugador que no ha sido inflado y que simplemente a base de goles y resultados está logrando aspirar hasta este momento a un posible lugar dentro de la selección mexicana. Sin embargo, no asegurándole nadie en este momento que su lugar pudiera estar confirmado dentro de la lista final del Vasco Aguirre. Señoras y señores, hablamos del caso de la Hormiga González y este universo paralelo. ¿De qué pasaría y qué estaría sucediendo en este momento si con este mismo dinamismo y con esta energía y estos resultados la Hormiga González fuera jugador del América? De inicio, señoras y señores, hoy lo veríamos absolutamente en todos los highlights de TUDN. Todo el mundo hablaría de la Hormiga González. Todas las cámaras estarían posadas sobre la Hormiga González. La Hormiga González, literal, hasta en la sopa. Si esto sucediera con la Hormiga González con la playera del América, estaríamos hablando de un jugador mediático. Estaríamos hablando seguramente y veríamos en todos los noticieros de deportes la pareja perfecta de Raúl Alonso Jiménez. Y así nos estarían vendiendo esta idea de que la Hormiga González, en efecto, hoy, ante la lesión de Santi Jiménez, podría ser la pareja perfecta de Raúl Alonso Jiménez. Sin embargo, no nos están vendiendo esta idea porque la Hormiga González no pertenece al América. Por eso, señoras y señores, estaríamos viendo una Hormiga González explosiva en prácticamente todo lo relacionado a las marcas principales allegadas al América. Situación que pareciera que hoy las marcas no se dan cuenta que utilizar a un jugador mediático como la Hormiga González, a pesar de estar en el Guadalajara, podría ayudarles a posicionar su producto. Y no lo hacen. No sabemos si por una orden de quienes manejan la liga o por una orden de que no es jugador del América. Hoy la Hormiga González, señoras y señores, ya estaría prácticamente asegurando su convocatoria como uno de los delanteros de la selección mexicana. Sin embargo, hoy en día, al no portar esta playera mediática y esta playera que cambia el peso de un jugador dentro de una federación o dentro de una liga, la Hormiga González ni siquiera tiene asegurado todavía su lugar para las convocatorias de marzo y para las convocatorias previas a la Copa del Mundo. Imagínense qué tipo de fútbol estamos viviendo o qué tipo de manejo se está llevando dentro de nuestro fútbol, que un jugador que está aspirando a ser uno de los goleadores principales de la Liga MX, un jugador que el mismo tricampeón de goleo Paulinho del Toluca le reconoció su esfuerzo, que bajo su respeto prefirió no cobrar un penal para que la Hormiga González compartiera con él el campeonato de goleo del torneo pasado.
Y ante esto, señoras y señores, no reciben los reflectores y no reciben las oportunidades que un jugador con la juventud, un jugador con la energía y el empuje que tiene la hormiga en este momento, tenga siquiera todavía sobre sus hombros una responsabilidad tan grande como sería portar la playera de la selección mexicana previo a una Copa del Mundo. Vemos otros jugadores de la misma edad o inclusive de menos edad como Yamal, que ya son parte fundamental de una selección, que ya son parte fundamental de una liga. Y no solamente les digo por el tema de los reflectores, sino por el fútbol que están desenvolviendo y que están desarrollando. En nuestro mundo paralelo, señoras y señores, ahorita nos estarían vendiendo la idea de que la selección mexicana no podría ir a la Copa del Mundo sin la garra y la explosividad de la hormiga González. ¿Lo escuchan ustedes en algún lado? ¿Lo han leído en algún lado? No, eso no sucede. Porque, repito, la hormiga González no es jugador del América. Y aquí es donde su amigo el Alacrán mete el dedo en la llaga de nuevo para darles otro tema. ¿Por qué la selección mexicana se sigue peleando por jugadores naturalizados como Fidalgo? ¿Por qué la selección mexicana se sigue peleando y rogándole a jugadores naturalizados como Quiñones o como algunos otros jugadores? Cuando realmente la hormiga González nos está demostrando, junto a la hormiga González con otros elementos, que dentro de la selección, para alimentar a la selección mexicana y dentro de la Liga MX, existen los jugadores importantes y necesarios para poder surtir a un equipo nacional. ¿Por qué seguimos en esta reyerta y por qué seguimos en este tenor de querer meter a fuerza a jugadores que portan cierta playera y que portan y tienen el respaldo de ciertos elementos mediáticos alrededor para poder estar dentro de la selección mexicana? Cuando hay un jugador que les digo, está peleando, como en este caso el título de goleo, que en estas primeras 3 jornadas, cuando Chivas ha ganado los 3 partidos, recibe el reconocimiento que se merece. ¿Saben por qué? Porque al Guadalajara se le ocurrió irse de Televisa, porque al Guadalajara se le ocurrió cortar lazos con TUDN, porque al Guadalajara y a su directiva se le ocurrió terminar su relación comercial con la principal televisora de este país. Y ante este panorama, la hormiga González está pagando el precio, señoras y señores, de esta situación que nada tiene que ver con el fútbol y nada tiene que ver con su rendimiento. Seguramente hoy, señoras y señores, si la hormiga González fuera jugador del América, estaríamos hablando de este líder silencioso, estaríamos hablando de esta figura de marketing, quien les digo ya estaría prácticamente con todas las marcas que patrocinan a la selección mexicana. Hablamos principalmente de Kavak, hablamos principalmente de Móvil, hablamos principalmente de Bimbo, hablamos de muchísimas marcas más que hoy ya tendrían a la hormiga González con contratos firmados de publicidad para la siguiente Copa del Mundo. De muy buena fuente yo les puedo decir, apenas la semana pasada, Kevin Álvarez, un jugador que no se merece su llamada a la selección, un jugador que es el artífice de la crisis del América por su mal manejo de perfiles, por su falta de atención, porque es un jugador que está distraído haciendo podcast, porque es un jugador que está distraído tomándose fotos, saliendo con modelos, comprando coches, que si su dinero le da para eso, qué bueno, pero está distraído. Ya está grabando comerciales en la Federación Mexicana de Fútbol. Ya está grabando comerciales para aparecer en los próximos comerciales de la selección mexicana durante el Mundial. Mientras tanto, jugadores como la hormiga González o otros elementos que tienen similitud en el nivel futbolístico preciso para poder sumarse a la selección, hoy son duda para la Copa del Mundo. ¿Por qué estos jugadores, como les habla el caso de Kevin Álvarez, se merecen ir al Mundial sin siquiera tener los méritos ni los argumentos futbolísticos para estar siquiera considerados en esta lista? Mientras jugadores como la hormiga González, lo vimos con el mismo Sepúlveda ante los resultados con Cruz Azul, algunos otros jugadores importantes que están teniendo destacadas actuaciones, ni siquiera están siendo convocados a alguna de las posibles listas para ser vistos por Javier Aguirre. ¿Sabe por qué? Porque esta lista ya está determinada y porque en esta lista van a mandar los que traigan cierta playera amarilla y esos van a ser los primeros que se van a subir al barco
del tricolor en el Mundial 2026. Mientras tanto, nos quedaremos con las ganas, como ya pasó en el Mundial 2022 con Santi Jiménez, cuando Santi Jiménez tenía un mejor nivel que Raúl Alonso Jiménez, que entró a caminar, un Raúl Alonso Jiménez que venía recuperándose de lesiones, un Raúl Alonso Jiménez que jamás ha metido un gol en una Copa del Mundo, ni siquiera le dio oportunidad a un joven de aspirar a algo. Y pareciera, señoras y señores, que 4 años después la historia se va a repetir, porque la Hormiga González no tiene asegurado su lugar en este momento en la Copa del Mundo. La Hormiga González ni siquiera tiene ahorita el 50% de probabilidades de aparecer en esa lista definitiva durante el mes de abril o mayo de Javier Aguirre. Y es una pena y es una tristeza, porque les digo, ahorita la Hormiga González no es producto del marketing, es producto del fútbol. De ese fútbol que a usted y a mí nos encanta, de ese fútbol que nuestra liga necesita, de ese fútbol que se vuelve competitivo y que realmente cambiaría nuestro fútbol. Hablamos de un fútbol donde no hay ascenso, donde no hay descenso por intereses de gente como Orlegui, donde hablamos de que no hay ascenso y descenso por intereses de algunos cuantos, cuando no hay competitividad en las ligas inferiores, como en la Liga de Expansión, como en la Liga Premier, como en la Liga TDP, donde los jugadores tienen que moverse de diferentes maneras e incluso ya algunos relacionados con temas de apuestas para poder sobrevivir, ya que no hay, señoras y señores, los intereses de que jugadores puedan llegar y aspirar a ocupar un lugar en la más grande de nuestro fútbol. Si a un jugador como la Hormiga González, con los resultados que tiene, si un jugador como la Hormiga González, con los goles que está metiendo, aspirando y peleando los campeonatos de goleo, ni siquiera se le da una oportunidad, ni siquiera se le ponen los ojos encima, ¿qué vamos a esperar de los demás jugadores de media tabla? ¿Qué vamos a esperar de los jugadores de básicas? ¿Qué vamos a esperar de los jugadores que se encuentran en las ligas inferiores buscando una oportunidad de llegar? Porque ¿sabe algo? No podemos seguir y continuar en un fútbol donde manda el marketing, donde solamente mandan quienes visten la playera amarilla. En este mundo paralelo donde la Hormiga González seguramente sería la figura principal de la América y sería la figura principal de la selección, hoy la Hormiga González prácticamente, le puedo asegurar, estaría peleando no solamente su lugar, sino incluso la capitanía de la selección mexicana. Un chavo que, les digo, ha demostrado con creces que se merece un lugar en la selección y que se merece ser ese jugador mediático e importante que las marcas deberían de estar buscando en este momento, no para distraerlo, sino simple y sencillamente para que la gente le reconozca su valor y la gente reconozca el buen fútbol que está desarrollando dentro del equipo del Guadalajara. Pero para concluir este video, señoras y señores, gracias a Dios, en este mundo paralelo, la Hormiga González no viste la playera del América. Porque gracias a que la Hormiga González no viste la playera del América, es que la Hormiga González no necesita de reflectores. Es que la Hormiga González no necesita del marketing. Y es que la Hormiga González no necesita de los highlights de TUDN o de los demás para ser un buen jugador. Pero lamentablemente, y sonando a contrariedad, la Hormiga González necesitaría la playera del América para recibir las oportunidades en la selección que se merece. Señoras y señores, ahí está la conclusión, ahí está lo que sucedería en este mundo paralelo y lo que estaríamos viviendo ustedes y yo si este gran jugador otaku que festeja goles con señales de Dragon Ball Z, que es un niño feliz jugando al fútbol, fuera jugador de un equipo como el América y no hubiera cometido esa odisea, no hubiera cometido ese desafío, no hubiera cometido esa valentía de ser un jugador grande en un equipo como Guadalajara, que por cierto, un equipo de Guadalajara que decidió cortar lazos comerciales con Televisa, razón por la cual la Hormiga González no tiene la proyección que debería de tener si es que fuera jugador del América. Señoras y señores, quiero leer muy importante aquí sus comentarios, vamos a interactuar, les recuerdo que se suscriban, que le den like a este video para que llegue a más personas. Yo sé que desde esta humilde silla podemos hacer mucho y podemos cambiar muchas cosas. Queremos, y su amigo la Alacrán Viti es uno de los principales objetivos siempre, que las voces se escuchen, que haya voces diferentes en el periodismo, voces distintas que señalen
lo que es la realidad del fútbol. Y cambiando la realidad del fútbol a través de las voces y a través de la resonancia que puede hacer esto, podamos nosotros hacer una manera distinta de analizar y de criticar y por supuesto de cambiar el ambiente y el entorno de lo que vivimos hoy en día. Señoras y señores, me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Me encanta hacer este tipo de videos de verdad, de análisis, de polémica, de meterla del dedo en la llaga, estos videos venenosos que tanto le encantan a su amigo el Alacrán Avitia. Por lo cual, les agradezco muchísimo que se suscriban, les agradezco muchísimo que compartan el video y por supuesto, que vivamos juntos esta pasión de desenvolver y desmenuzar la información realmente importante y las cuestiones necesarias para que tanto ustedes como yo podamos ver un cambio real en lo que más amamos, que es nuestro fútbol. Señoras y señores, hasta aquí este video. Les mando un abrazo bien venenoso. Ya les dejé ahí la tarea, por supuesto. Nos estaremos viendo en la próxima con otro video polémico sobre nuestro mundo paralelo y la surrealista Liga MX. Les mando un abrazo. Nos vemos en la próxima.